Bienvenidos al curso de la historia de la Reforma de la Iglesia. Estos videos son repasos breves de cada unidad en el curso. Es necesario leer el texto con cuidado, especialmente los extractos de los documentos de primer mano en cada unidad. Unidad 1. Antecedentes medievales. Sección 1. La herencia medieval. Podemos simplificar los 1000 años antes de la Reforma con 3 aspectos. Una cultura cristiana académica que creó un ambiente de investigación doctrinal y de debate para solucionar las dificultades. El césaropapismo, es decir, la idea de un vínculo fuerte entre el gobierno y la Iglesia. Esto significaba que el emperador protegía a la Iglesia y podía decidir asuntos de la Iglesia también. Además, había un conocimiento claro de la forma del camino al cielo por la mayoría de gente, de intentar de vivir las promesas del bautismo, apoyada por los sacramentos y la purgatoria para quitar la impureza del pecado. Dentro de los monasterios había una vida de pobreza, castidad y obediencia, como una versión más intensa de este camino que la gente normal. Sección 2. Pensar, sentir, actuar el Evangelio. No era solo una forma de esta espiritualidad cristiana. Podemos usar 3 grupos grandes: el escolasticismo, el misticismo y el monaquismo. El escolasticismo. Los escolásticos eran un grupo enorme. Era una forma de pensar muy formal que se llama dialéctico. Fue una forma de presentar argumentos. Había una pregunta. Luego el autor describió los argumentos en favor y en contra de la opinión de la Iglesia. Finalmente, la opinión del autor. Había 3 pensadores claves en el escolasticismo, en orden cronológico. Primero, Anselmo de Canterbury. Es famoso por formular la teoría de la satisfacción de la expiación. Esto es diferente a la idea que en su muerte Cristo fue un sustituto para nosotros, satisfaciendo la ira de Dios a nuestro pecado. Esto es una transacción legal. Para Anselmo, es la honra de Dios que la humanidad había menospreciado por el pecado que requería la satisfacción. Representamos la idea de menospreciar por las flechas hacia abajo sobre la corona de Dios. La muerte de Cristo da esta satisfacción necesaria. Segundo es Tomás de Aquino. Su gran contribución es la Summa Theologica, volúmenes enormes de teología. Para él, es posible llegar a la idea de la existencia de Dios y su naturaleza por la observación del mundo y el argumento lógico. Pero no es puro lógico, porque dijo que la Biblia es necesario para entender la salvación. Para él, la salvación era un acto de Dios para liberar la mente corrompida por el pecado. La muerte de Jesús hizo posible una renovación del humano por una infusión de gracia, para que pudiera pensar y actuar como Dios quiere, abriendo la posibilidad de la salvación. Finalmente, Guillermo de Ockham. Al contrario de Aquino, Guillermo enseñaba que no fue posible llegar a conclusiones sobre Dios por razón. También enseñaba que los humanos tenían la libre elección inafectado por el pecado. Entonces, la salvación es Dios aumentado la habilidad moral de los humanos, que los humanos usan para ganar la oportunidad de entrar en el cielo. Es importante ver las imágenes explicando estas 2 perspectivas de la salvación en el texto de Moclán. La segunda forma de la espiritualidad cristiana era los místicos. Para los místicos, la experiencia de Dios era la más importante. Hicieron esto por aceptar la pobreza, apoyado por la oración y la contemplación. Enfatizaron la necesidad de una experiencia religiosa que alcanzó más allá de palabras y sensación. Pensaban en estos como parte de una unión mística con Dios, quizás ser como Dios en algunas versiones.
La tercera forma de la espiritualidad cristiana era el monaquismo. Aunque compartían el énfasis en la pobreza, a diferencia de los místicos, el monaquismo miraba hacia afuera, queriendo servir a los otros. La variedad del cumplimiento de estas ideas resultó en movimientos de renovación dentro del monaquismo y en los laicos también. Sección 3. La defensa política y eclesiástica del Evangelio. Durante esta época antes de la Reforma, para contrarrestar el poder militar de los reinos, la Iglesia romano-católica enseñó que el Papa tenía autoridad sobre toda la cristianidad, no solo la Iglesia. Se llama la doctrina papismo monárquico. En el texto de Moklam hay extractos de algunas de estas promulgaciones. Al contrario que la imaginación popular actual sobre ese tiempo, la realidad varía durante los siglos en distintos lugares. A veces, reyes poderosos capturaron papas. A veces nombraron otros papas, como el rey de Francia en el siglo XIV. A pesar de estos desafíos al papismo monárquico, la idea del papa como una monarquía de monarquías ganó. Sección 4. En vísperas de la Reforma. Había 3 aspectos al ambiente justo antes de la Reforma. El primero es que era un tiempo con países e imperios poderosos, con administraciones fuertes en tensión con la Iglesia romano-católica. Un ejemplo clave en el texto de Moklam es Carlos V, cuyo imperio incluyó casi la mitad de Europa. Carlos era el santo emperador romano del Santo Imperio Romano. Usamos el Santo Imperio Romano como ejemplo de las tensiones de aquel tiempo. El Santo Imperio Romano tenía tensión interior. El Santo Emperador tenía que complacer a los 7 gobernantes de estados importantes que tenían el derecho de elegir. Estos 7 electores y el resto de los gobernantes estaban en competencia entre ellos sobre el territorio y la influencia. También había tensión con la Iglesia Romana Católica, que buscaba más influencia directa en los asuntos del Imperio Romano. Pero el imperio tenía que mantener buenas relaciones con ella porque era la Iglesia de todos modos. Además, el Santo Imperio Romano existía en competencia con otros imperios y países poderosos, como Francia, todos buscando territorio y influencia. Y el tema relacionado, había competencia entre la Iglesia Romana Católica y el nuevo nacionalismo de los gobernantes. La segunda parte del ambiente era el efecto del crecimiento de la población europea. Había más gente que quería tener una voz. Había más gente con estudios y alfabetización, aprovechando de la reducción en precios de libros por la invención del tipo móvil, y la inspiración de los estudios humanistas, con su énfasis en el mundo clásico y los lenguajes ancianos. La tercera parte vemos en el abuso del sacramento de la penitencia. La Iglesia enseñaba que fue necesario la confesión con un sacerdote para tener la pureza necesaria. Pero esta confesión no hizo nada por la culpabilidad. Esto tenía que ser pagado en la vida o en el purgatorio, donde el alma fue purificada antes de poder entrar en el cielo.